Quiero contarles de una peli de horror, donde yo sería el actor, no es choro ni novela, pero en esta peli yo sería la estrella. Todo empezó cuando me empaqué aquel comidón, y uff, me ha dado un retorcijón, que me dobló en dos, y todo por andar tragando lo que no. Y ahí me tienen, retorciéndome sabroso intentando de no hacer el oso, y mientras un sudor frío me recorría pensaba que al doctor ese día visitaría. Llegué a mi casa con un gran dolor. Mientras buscaba los remedios de mi abuela en su cajón, encontré un chorro de pastillas para la gota y la presión, pero nada que aliviara mi retorcijón. Con gran pesumbre y quejar, supe que tenía que ir al hospital, pues mi dolor iba para mal y solo no me iba a curar. Paré un taxi en la esquina, que al seguro social rápido me llevaría. Mientras yo sentía que verde del dolor me ponía. Y para acabarla de sobar me dieron ganas de guacarear. Por fin a urgencias de ese hospital llegué yo. Urgencias, bueno, eso decía el cartelón. Me recibió una fulana de mala gana mientras me preguntaba por qué la panza me apretaba. Luego de contarle lo del retorcijón y mi odisea, me dijo, espera un ratito en la sala de espera. Un ratito pensé yo, un ratito, ¿cómo no? El ratito se volvió 4 horas, sí señor. Y yo con el retorcijón que me nublaba la razón. Cuando estaba a punto de largarme con mi dolor a otra parte, que se abrió una puerta y un médico me dijo, Volk, pásale para adelante. Con cara de antipatía ese médico me auscultaría. Y comenzó a menearme la panza a sus anchas, con confianza, ante cada apretón del galeno en cuestión, yo hacía muecas de dolor. Luego de la zangoloteada, digo de la revisada, el doctor me dijo, esto está de la fregada. Traes tamaña infección, por andar de dragón, voy a tener que ingresarte para tratarte y 1 litro de suero administrarte. Por un lado respiré aliviado pues pensé que mi vía crucis se había acabado. Lo que no sabía es que lo mero había empezado. Sería que yo estaba más que espantado. Pero ese lugar se miraba bien bizarro. Un campo de refugiados y la neta le quedaba guango ahí. De pronto apareció una enfermera con facha de carcelera, y carácter digno de una fiera. Y antes de decir agua va, que me empieza a picotear. No sin antes decirme, encuérate ya y ponte esa bata con lo abierto por atrás. Me agarró de alfiletero humano. Luego de 15 intentos por fin me puso el suero en la mano. No sin antes decirme, te portas como un mocoso, estás muy nervioso, ya estás grande para hacer ese oso. Cuando por fin se largó pude descansar un poco yo. De pronto que siento un jalón y me despierto de sopetón. Este es el paciente que van a operarle el riñón, escuché entre sueños yo. Sáquense, ¿cuál riñón? Yo solo vengo por un retorcijón, esperen por favor, dije helado de pavor, al ver que me trepaban a una camilla al aventón, mientras a todos los santos del cielo bajaba, al quirófano de ese hospital ingresaba. Entonces sí sentí que de miedo me cagaba cuando de aparatos raros el pecho me llenaban. Cuando ya estaban a punto de meterme cuchillo, mientras yo rezando sudaba frío, llegó una doctora pegando un grito que parecía chillido, ese no es el paciente en cuestión, el enfermo del riñón lo di de alta en la mañana yo. No sabía si reír o llorar, solo sé que me quería quejar, yo no quería estar ahí luego de lo que viví, estuvieron a punto de sacarme un riñón, todo por una confusión, en serio que a IMSS ni de loco vuelvo yo, pa' la otra que me atiendan en el Zambrano el León, aunque tenga que empeñar el perro y la televisión prefiero eso que la mala atención que te dan en el seguro, sí señor.